Hola, me llamo Ulises y bueno, les voy a hablar un poco de lo que es la lógica difusa o lo que se le conoce en inglés como fuzzy logic. Y bueno, voy a hablarles primero acerca de lo que es realmente fuzzy logic o lógica difusa. Bueno, la idea de la lógica difusa fue avanzada o usada por primera vez por el doctor Lofty Sade en la Universidad de California en Berkeley en los años 1960. Para ser exactos, me parece que en el año 1965. Bueno, la lógica difusa es una extensión de la lógica booleana, basado en la teoría matemática de los conjuntos difusos, eh, la cual es una generalización de la teoría de, de ajustes. Eh, Esto introduce la noción de los grados en la verificación de una condición. Esto es un método de razonamiento para eh, reensamblar el conocimiento o el razonamiento humano. El aprovechamiento de la lógica difusa trata de imitar la forma en la que los humanos tomamos decisiones, lo que lo envuelve en posibilidades inmediatas y no entre valores lógicos como un cero o un uno, un sí o un no. Bueno, la lógica difusa no es más que un aprovechamiento o una mejora de la computación basada en grados de verdad, más que solamente en verdaderos y falsos, como lo es en la lógica booleana. Eh, el doctor Sade, la persona que están viendo en pantalla, estuvo trabajando en el problema del entendimiento del lenguaje natural en las computadoras. El lenguaje natural, como lo usamos en muchas actividades en la vida cotidiana, no es fácil trasladarlo en solamente términos de 0 y 1. Cualquiera que sea últimamente la descripción en términos binarios, eh, hay más que hablar entre un 0 y un 1. Esto es que puede existir un ciertamente sí, posiblemente sí, no se puede decir, posiblemente no y ciertamente no. O sea que entre los valores de sí y no puede haber valores todavía más cercanos a un sí sin ser siquiera un sí, o más cercanos a un no sin siquiera ser un no completamente. La lógica difusa parece acercarse más en la forma en la que el cerebro trabaja. Bueno, fuzzy logic o lógica difusa es un enfoque al cómputo basado en grados de verdad, más que solamente en verdadero y falso, 0 y 1, como la lógica booleana, en las cuales está basada la computadora moderna. Y bueno, dicho esto, esto es a lo que quería llegar, que la lógica tradicional nos habla solamente de una verdad y una falsedad, o sea, de un número, de números definidos, números discretos. En cambio, la lógica difusa trata de manejar números inciertos. Gráficamente lo veríamos de esta manera: siendo una lógica booleana solamente existe o no existe, o cierto o falso, 0 o 1, mientras que en lógica difusa existe gran variedad de valores entre un número definido de un universo de 0 y 1. Otro ejemplo, un ejemplo claro sería la estatura de una persona. ¿Podemos decir que una persona es alta o baja? Realmente no, porque existen gran variedad de estaturas entre lo que se considera alto y lo que se considera enano o chaparro. Entonces podemos decir que una persona podría ser muy alta, poco alta, alta, estatura media, bajo y extremadamente
enano. Una de las ventajas de la lógica difusa es formalizar el razonamiento humano, y las reglas se pueden ajustar en lenguaje natural a lo que nosotros podamos entender, a lo que no necesitemos tanto razonamiento para comprender. Un ejemplo muy claro es el de un coche que va acercándose a un semáforo. Existen variedad de variables para las cuales el coche debería de accionar los frenos. Tenemos la instrucción if y después tendremos la instrucción then. Si la luz está roja, si mi velocidad es alta y si el semáforo está cerca, entonces frenar fuerte. Si la luz está roja, si mi velocidad es baja y si el semáforo está lejos, entonces mantengo mi velocidad. Si la luz es ámbar, si mi velocidad es promedio y si el semáforo está lejos, entonces freno gentilmente. Si la luz está verde, si mi velocidad es baja y si el semáforo está cerca, entonces acelero. En este caso tenemos 4 resultados diferentes: frenar fuerte, mantener velocidad, frenar gentilmente o acelerar. Lo vemos de una manera gráfica en esta diapositiva. Aquí tenemos dos opciones, que puede que esté cerca o que puede que esté lejos del semáforo, y las opciones de que si está en verde y está lejos, mantener su velocidad. Si está en verde, si está en ámbar, perdón, y está cerca, disminuir la velocidad poco a poco. Y si está en rojo y está cerca, frenar de golpe. En cambio, con la lógica difusa podemos explicar lo que vimos en la tabla con ese tipo de lógica. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de la arquitectura de la lógica difusa. Si bien este tema es muy profundo, solamente lo trataremos de una manera superficial, y esto es dando a conocer las principales características de la arquitectura de un sistema de lógica difusa. Entonces tenemos 4 partes principales, como lo son el módulo de fusificación, el conocimiento de base, máquina de inferencia, módulo de desfusificación y función de membresía. Y bueno, en el módulo de fusificación transforma el sistema de entrada, lo cual son números o entradas, valores específicos, valores que nosotros conocemos, en ajustes difusos, y estos se separan a su vez en 5 señales, como lo son LP, que es large positive, largo positivo, MP, que es medium positive, positivo mediano, S, que es tal que X sea pequeña, small, MN, X que sea medianamente negativo, y LN que sea largo negativo. También tenemos conocimiento base, knowledge base. Aquí guarda las instrucciones if y then proporcionados por expertos, tales por personas que ya hicieron un bloque de lógica difusa, ya sea para PLC o para Arduino o para alguna otra placa u otro lenguaje de programación. Máquina de inferencia. Esto simula el proceso de razonamiento humano, haciendo inferencia difusa en la entrada y sobre las instrucciones if y then. También tenemos el módulo de desfusificación.
Esto transforma los ajustes difusos obtenidos por la máquina de inferencia en valores reales, valores que podemos manejar. Y por último tenemos función de membresía. Esta función permite cuantificar términos lingüísticos y representa un ajuste difuso gráficamente. Una función de membresía para un conjunto difuso A en un universo desconcurso X es definido tal que este ajuste difuso A tenga valores entre 0 y 1, como lo muestra en la gráfica. Solamente va a tomar valores entre 0 y 1, pero como estamos trabajando en lógica difusa, realmente no van a tomar valores 0 y 1. Bueno, aquí cada elemento de X es mapeado entre un valor entre 0 y 1. Es llamado valor de membresía o grado de membresía. Esto cuantifica el grado de membresía del elemento en X en el conjunto difuso A, en donde X representa el universo de discurso, o de otra manera, el universo de números que estamos manejando. En este caso es entrada de voltaje de menos 10 a 10, y el eje Y representa el grado de membresía en un intervalo de 0 y 1, un intervalo definido. Pueden haber múltiples variables de membresía, de funciones de variable de membresía aplicables a ser difusas como un valor numérico. Funciones de membresía simple son usadas como funciones complejas, pero sin embargo no generan una precisión mayor en la salida. Y todas estas funciones LP, MP, S, MN y LN son mostradas en la gráfica de esta manera. Incluso esta es una representación tradicional, triangular. Incluso hay representaciones o modos de lógica difusa en forma de trapecio, en forma incluso en formas gaussianas. Aquí la entrada al nivel 5 de FUSI varía entre menos 10 volts a 10 volts, de menos 10 volts a más 10 volts. Y bueno, esto es prácticamente lo que trata de manejar la lógica difusa en su arquitectura. Ahora, esto está más explicado o más entendido con un ejemplo. En ese ejemplo se muestra una fotografía de un oso panda. La lógica difusa sirve para muchas cosas: para control de aire acondicionado, para control de imagen, control de sonido, control inteligente de una variable, cualquier otra cosa. En este caso se está mapeando la imagen entre valores 0 y 1, en donde puede que 0 sea oscuro y 0 sea claro y 1 sea oscuro. Entonces se va generando a través de toda esta imagen un mapeo y trasladando hacia una gráfica en donde cada valor de esta imagen representará un dato en la lógica difusa. Bueno, implementación. Puede ser implementado en sistemas con varios tamaños de rangos de capacidad, de microcontroladores pequeños hasta grandes redes, estaciones de trabajo basadas en sistemas de control. Incluso puede ser implementado en hardware, software o la combinación de ambos. Y el propósito del Fuzzy Logic o de la lógica difusa puede ser muy útil a nivel comercial y para propósitos prácticos, como el control de máquinas y productos de consumo.
Eh, Sin embargo, no podría dar un razonamiento preciso, pero sí aceptable. Y trata de ayudar a la incertidumbre de ingeniería. En las áreas de aplicación realmente son muy variadas, son muchas las áreas de aplicación. Aquí muestro algunas de ellas, como lo es sistemas automotrices, como en especial en la transmisión automática de los automóviles, en la tracción four wheel drive, que es el manejo de las cuatro llantas en los coches de última generación, en productos de consumo electrónico, como lo son cámaras fotográficas, televisores de última generación, control de ambiente, como lo son aires acondicionados y deshumidificadores, y productos domésticos, que la verdad son muchos.